Buenos días a todos, sean bienvenidos. Es un gusto y es un placer que podamos estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Hay una parte de la Escritura que dice que el que tenga sed, venga y beba. Es una promesa y es un regalo de nuestro Señor que Él quiere darnos del agua viva. Así que no desaprovechemos ningún instante, todo es importante aquí dentro de la casa de Dios, las alabanzas, la oración, la palabra, todo es importante. Y hemos venido pues a llenarnos, quizás muchos tuvieron alguna semana un poco difícil, pero como decía Efrén, aquí venimos a recargarnos otra vez. Así que pues tenemos que salir pues llenos de la unción del Espíritu de Dios, con una visión diferente, un entendimiento diferente, y pues también vamos a gozarnos en la palabra, así como nos gozamos en las alabanzas. ¿Y qué les parece si para que empezamos este servicio, pues, gracias hermano, pues oramos, ¿no? Le damos gracias a Dios para que fluya Él en cada uno de nosotros y fluya su palabra. Así como están, pues pueden cerrar sus ojos y vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias en tu poderoso nombre, mi Señor Jesucristo, porque nos permites, Señor, venir a tu presencia, Señor. Hemos venido, Señor, porque tenemos hambre y tenemos sed de ti. Queremos que tú sacies nuestra alma, queremos escuchar tu voz. Hoy no solamente queremos que tú nos escuches, sino también hemos venido a escucharte a ti. Queremos saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, porque hemos dispuesto nuestro corazón y todo nuestro ser para servirte y para glorificar tu nombre, Señor. Declaro que hoy es un día de libertad, Señor, porque tu Espíritu fluye en este lugar, Señor. Te pido que tu palabra fluya aquí en este lugar también, Señor. Que sea una palabra que la podamos nosotros entender para poner por obra, Señor. Y asimismo cancelamos en tu poderoso nombre, mi Señor Jesucristo, todo ataque del maligno, lo cancelamos, lo reprendemos en tu nombre. Todo lo que nos quiera robar la paz, lo cancelamos en tu nombre y disponemos todo lo que está a nuestro alcance para tomar y para recibir esta bendición que es tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y miren, pues nuevamente sean todos bienvenidos los que nos ven a través de algunas de las redes sociales, porque sabemos que esta palabra pues se está extendiendo hacia otros lugares a través de la tecnología, y qué bueno, ¿no? Porque es mejor estar aquí, pero pues es una forma en que también podemos compartirles quizás a algún familiar, a algún ser querido, a alguien que bueno, que no queremos quedarnos nosotros solamente con la palabra y bueno, se la podemos reenviar, pero es mejor estar aquí. Así lo decía el rey David, ¿no? Porque es mejor que estar 1000 días fuera, es mejor estar por lo menos en los atrios, decía. Y bueno, fíjense que Dios nos regala cada palabra y sabemos que es de parte de Dios, porque es lo que está escrito en su palabra. Y vemos cómo es la gran misericordia de nuestro Señor, que siempre nos habla porque nosotros somos sus hijos. Así que abramos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para poder recibir este alimento. Y hablando de sentidos, pues hoy vamos a hablar sobre la vista, pero en un sentido espiritual. Porque no sé si han escuchado pues que hay ceguera espiritual, y esta causa un terrible daño, así como alguien que en lo físico, en lo natural, deja de ver, y sabemos que eso no es nada bueno ni es nada agradable. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando alguien deja de ver, pues puede tropezar y puede caer, porque va caminando
en tinieblas prácticamente. Y la Biblia habla muchas veces de esta palabra de tinieblas, pero también nos habla que tenemos la oportunidad de llenarnos de la luz del Espíritu de Dios. Y lo curioso es que dice que la luz vino a este mundo, pero que el pueblo al que venía amó más las tinieblas. Pues por la misma ceguera que había, no sabían discernir, ni distinguir, ni sabían con quién estaban hablando. Por eso es importante, pues, que nosotros, pues, pidamos a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que abra nuestros sentidos espirituales, que abra nuestros ojos. Tenemos que creerle, porque dice que es por la fe. Y bueno, quiero que vayamos a la palabra, al libro de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer unos cuantos versículos del 1 al 12, y ahorita lo vamos a desglosar después de que lo leamos. Dice de esta manera, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense qué interesante. Andaba Jesús con sus discípulos y no sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Yo creo que sí, a muchos nos ha pasado que empezamos a leer las Escrituras, empezamos a buscar a Dios. Y a veces como que ya sentimos que somos muy espirituales, pero la verdad es que hay muchas cosas que todavía no las entendemos. Y estos creían que entendían mucho. Y le preguntaron: Rabí, ¿por qué está este ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Pero era para que Dios se glorificara en este muchacho. Y nos trae una gran enseñanza, porque Jesús ya había visto que este joven estaba ciego, y estaba ciego de nacimiento. Y no sé si se acuerden, cuando Dios formó al primer hombre, ¿de qué lo formó? Y Jesús, Dios mismo estando entre los hombres, siendo Dios él mismo, pues venía a manifestarnos quién es el Padre. Venía a enseñarnos muchas cosas, pero como dice la misma Escritura, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandeciese luz a través del Evangelio a los incrédulos. Y fíjense que cuando uno se encuentra esta parte de la Escritura que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, la palabra Dios está escrita con minúscula, con D minúscula. Entonces no se está refiriendo a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Está hablando del maligno. Y el maligno es muy astuto, busca la forma de confundir, busca la forma de persuadir. Y acuérdense que Él habita en tinieblas y nuestro Señor habita en luz. Y dice que cuando está la luz, las tinieblas no prevalecen. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de la luz del Espíritu, echar fuera toda incredulidad, toda altivez, todo lo que nos estorba en la mente, porque a veces queremos entender
las cosas, pero le damos una interpretación de humano razonamiento y excluimos a nuestro Señor y no dejamos que Él actúe en nosotros, que Él sea el que nos abra el entendimiento. Y qué privilegio que los discípulos caminaron con Jesús y qué bueno que también se atrevían a preguntar, porque ellos se atrevieron a preguntar y dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Pensaron que le iban a atinar, ¿no? ¿O fue él o fue? Pero le contesta nuestro Señor, no, ninguno, ni él ni sus padres, sino que nos traía otra gran enseñanza, que cuando Jesús le abrió los ojos al ciego, pues aquí ya trae una revelación para nosotros. ¿Quién es el que nos puede abrir los ojos? Es Dios mismo. Y fíjense qué interesante que luego los vecinos de este muchacho y la gente que estaba alrededor y que ellos sabían que había nacido ciego, lo dudaron. Por eso le preguntaban, ¿quién te abrió los ojos? ¿Quién es el que te abrió los ojos? Y esta noticia se divulgó tanto que los fariseos mandaron a traer al muchacho y le preguntaron, ¿quién es el que te abrió los ojos? Y ya ellos le explicaron, Jesús. Pero no los convencía la respuesta. Ellos se quedaron con la duda, ¿o no será que no nació ciego? ¿No será que nos están engañando? Fueron a preguntarle a los padres de este joven, le preguntaron, ¿ese es vuestro hijo, el que nació ciego? Sí, él es. ¿Y cómo es que ve? Y le dicen ellos, bueno, ya se los he dicho, ya edad tiene, pregúntenle a él, porque ya le habían explicado, miren, escupió, hizo lodo, le untó con lodo los ojos, después lo mandó al estanque de Siloé, que se lavara. Y todo esto es una figura también, porque nosotros tenemos un estanque con el cual nos podemos lavar, pero tenemos que escudriñar lo que está aquí y tenemos que apropiarnos de lo que está aquí, de esta palabra. No solo es que tengamos conocimiento de versículos, que nos lo sepamos de memoria, sino que verdaderamente lo creamos. Y acuérdense que dice que es con el corazón que se cree. Con la boca se confiesa, pero con el corazón es que se cree. Y curiosamente los fariseos, viendo un milagro bastante sorprendente, ellos lo que buscaban eran más argumentos para no creer en Jesús ni en el milagro. Aunque ellos tenían conocimiento de muchas cosas, tenían conocimiento de la palabra, de la ley, la habían distorsionado, habían hecho lo que habían querido. Aún así no entendían muchas cosas, pero sabían algunas cosas que decían ellos mismos. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Por eso no alcanzaban ellos a explicarse cómo Jesús había hecho un milagro, pero luego también decían ellos, Dios no oye a los pecadores y él es un pecador. No habían entendido que la escritura que dice que por cuantos todos pecaron, que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno solo, pues, que somos justificados a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no por nuestras obras, sino es a través de la fe en Él, es que Él nos justifica, pero no es que nosotros por nuestra propia fuerza podamos llegar a ser justos. Y al final de cuentas, a este joven lo expulsan de la sinagoga. Los padres tenían miedo que lo expulsaran de la sinagoga, por eso ellos no quisieron comprometerse más y le dijeron, pregúntenle a él les puede dar la respuesta. Y nuestro Señor Jesucristo se encuentra a este joven que ya lo habían expulsado de la sinagoga y vamos ahí mismo en el libro de Juan, vamos a leerlo. En el
el mismo capítulo 9, versículo 35. Miren lo que dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y miren la respuesta, si fuesen ciegos no tendrían pecado. Y la verdad, espiritualmente, estaban más ciegos que el mismo joven que había nacido ciego. Solamente que ellos no reconocían su condición, no se daban cuenta que los ciegos eran ellos y que el muchacho, a pesar de que él no podía saber de las escrituras porque no podía leer, quizás lo poquito que sabía del Hijo de Dios era de lo poquito que había escuchado, y cuando Jesús mismo le hizo la pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Él no lo dudó y él creyó. Mas los que vieron el milagro fueron los que no creyeron. No sé si se puede entender esto. Cuando alguien endurece, déselo fuerte, por favor. Déselo fuerte a nuestro Señor. Cuando alguien endurece su corazón de tal manera, ni aún viendo, cree. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos que disponer, pues, nuestro corazón. No es por la cantidad de milagros que veamos, sino es por nuestro corazón delante de Dios, que nosotros, a través del oír su palabra, tenemos que aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír, no dice que viene por ver milagros. Ahora, con todo esto, no es que menospreciemos los milagros. Los milagros nos llenan de alegría, de gozo. Dios se glorifica con cada milagro que hace. Y son bonitos los milagros, son bonitas las señales, las maravillas que Dios hace. Pero si nosotros no disponemos nuestro corazón, eso no va a cambiar nuestra forma de pensar, eso no va a sanar nuestra alma. Nomás lo veremos como un espectáculo, pero no se trata de un espectáculo. Se trata de que nuestro corazón se incline hacia nuestro Señor. Y vamos a ver otro pasaje que también a mí me llamó la atención y me gustó mucho. Está en Marcos 10:46. De este pasaje bíblico tenemos un canto muy hermoso que a ver si al final lo podemos cantar. Habla sobre Bartimeo. Vamos a leerlo porque este pasaje es muy conocido, lo hemos leído muchas veces y está hermoso. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo les explico esto? Fíjense que
No sé si se han dado cuenta que aquí hablamos muchas veces sobre la necesidad que hay de servirle a Dios. Lo hemos escuchado muchas veces. Nos conviene a nosotros servirle a Dios. Y fíjense que Bartimeo lo que estaba haciendo es una figura, aunque realmente sí estaba ciego, pero déjenme explicarle la figura que esto representa. Bartimeo dice la escritura que estaba sentado junto al camino, no dice que estaba en el camino, pero ahorita al final vamos a leer que él sí se mete al camino. Y entonces estaba mendigando. Es una figura porque en muchos lados se acostumbró a que los cultos, los servicios, solamente eran como para que la gente fuera, se sentara, escucharan un mensaje, a veces ni le ponían atención, y la gente se iba otra vez y salían así como que pues ya cumplí, ya hice algo para Dios. Saliendo de ahí muchos ni se acordaban del mensaje, pero nosotros estamos cuidando esto, por eso les decía que es muy importante cada palabra que aquí se da y que sobre todo pues que la recibamos para ponerla por obra, para no ser como Bartimeo, que estaba junto al camino, estaba muy cerquita de la bendición, pero bueno, reaccionó a tiempo. Y dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A mí me llama la atención esto. ¿Cómo es posible que los que sí veían físicamente no reconocieron que era Jesús? Y el que estaba ciego solamente escuchó el ruido de la gente, porque dice que iba Jesús con sus discípulos y que mucha gente le seguía y que iban entrando a Jericó. Y entonces, al escuchar el escándalo, Bartimeo fue que empezó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero me llama la atención esto, que el ciego es el que reconoció a Jesús. El que estaba ciego físicamente. Y miren que hasta muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Muy interesante esta parte. ¿Acaso Jesús, que dice que hasta conocía los pensamientos de los demás, que les hacía la pregunta: ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? Ese mismo Jesús que conoce todo, ¿acaso él no se había dado cuenta que el que estaba sentado junto al camino estaba ciego? ¿Ya lo habían analizado esto? Claro que sí se había dado cuenta, pero lo estaba llevando a que él fuese el que se diera cuenta de cuál era su necesidad. Y todavía le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. El desear llenarnos de luz depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos seguir llenos de tinieblas o si queremos llenarnos de la luz y ver a como Jesús ve. Eso es voluntario de cada uno. Dios sí quiere abrirnos nuestro entendimiento, pero depende de nosotros si queremos seguir caminando en tinieblas. Por eso es que él sabía cómo estaba la condición de Bartimeo, mas sin embargo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que recobre la vista. Miren, cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios,
nos cambia Dios hasta la forma de ver las cosas. No puede ser que nosotros después de un tiempo sigamos viendo y que no alcancemos, que nuestra mirada esté muy corta. Porque si no, algo no estamos haciendo, algo dejamos de hacer. O hemos dejado de clamarle, como Bartimeo que le clamó y sacó un milagro de Jesús, que recobre la vista, dice. Pero miren lo que hizo después de que pudo ver, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Miren las palabras de Jesús, porque lo que sigue está interesante. Vete, tu fe te ha salvado. Y miren lo que hizo Bartimeo, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Las palabras de nuestro Señor fue, vete, tu fe te ha salvado. Pero no obedeció en esta parte Bartimeo, sino que dice que le siguió y andaba en el camino. Tenemos que, déselo fuerte, pero creo que sí se entendió. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. También hay otra parte donde dice que andemos de la manera que Él anduvo. Entonces, Bartimeo entendió que tenía que hacer algo, que era tiempo, ya hubo un tiempo en el que estuvo sentado, pero era tiempo en el que ya tenía que hacer algo, ya había recobrado la vista. Ahora, él podía ver las cosas de una manera diferente. Y fíjense que este tema está interesante porque muchas veces nosotros podemos confundirnos y pensar que porque ya nos involucramos en algo, estamos o hemos empezado a servirle a Dios, hemos empezado a leer, a orar, a tener comunión con Dios. A veces pensamos que con eso ya vemos súper bien, que ya no hay nada que nos estorbe, hablando espiritualmente. O a veces podemos hasta confundirnos que estamos en el camino y estar fuera del camino. Porque aún estando, por ejemplo, los fariseos conocían palabra y estaban fuera del camino, estaban ciegos. Saulo, antes de que se convirtiera, conocía también palabra, conocía la ley, había sido discipulado a los pies de Gamaliel, creía que veía, y hasta que se encontró con el Señor Jesús, dice que una luz le rodeó y que cayó al suelo y que tenía escama en sus ojos. Y así tardó 3 días hasta que le mandaron a un pequeñito, hablando espiritualmente, ¿no? de los que estaban empezando a servir, Ananías, que le impusiera las manos a los 3 días que llevaba Pablo orando y ayunando. Y dice que cuando le impuso las manos a Ananías, recobró la vista a Pablo. Y alguien una vez me preguntó, ¿qué significa eso de que Pablo tenía escamas en los ojos? Significa que en lo espiritual era un ciego que creía que veía. Pero a partir de ahí, cuando vino el Espíritu sobre Pablo, dice que se levantó, recobró fuerzas y se metía en la sinagoga de ellos a predicar y hablar de Jesús. El que antes había sido el que perseguía a los que iban por ese camino, a los que andaban en el camino de Dios, ahora él mismo predicaba sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya había recobrado la vista. Ahora se había vuelto un siervo de Él. Amén.
quiero ser breve, pero hay otra historia que me parece también interesante. Segunda de Reyes, capítulo 6. Mientras lo buscan, Segunda de Reyes, capítulo 6. Déjenme hablarles más o menos de qué se trata esto. El pueblo de Israel estaba en guerra contra el rey de Siria. Y fíjense que el rey de Siria siempre quería rodear y atrapar al rey de Israel. Pero cada vez que mandaba su ejército, el rey de Israel ya no estaba ahí. Y volvía a mandarles el ejército y no lo encontraban. Y entonces se enojó el rey de Siria y le dice, bueno, ¿quién está con el rey de Israel? Porque no lo hemos podido atrapar, no lo hemos podido matar, pero lo querían matar. Y uno de sus mismos soldados militares le dice, mira rey, no es que ninguno de aquí, nadie te ha traicionado, es que el rey de Israel tiene a un profeta que se llama Eliseo, y lo que tú piensas y lo que tú hablas en lo más secreto de tu recámara, Dios se lo revela a Eliseo. Entonces cuando tú mandas al ejército, ya Eliseo le dio aviso y por eso ya no lo encuentras. Y se enfureció tanto el rey de Siria que lo que hizo fue que, bueno, entonces tráiganme a Eliseo. Y aquí empieza esta historia. En 2 de Reyes 6:15 le mandan a Eliseo todo un ejército, carros, caballos, mucha gente. Eliseo vivía en una ciudad que se llamaba Dotán, cerca de Samaria. Y miren lo que dice el versículo 15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué me pareció interesante esta historia en relación a lo que estamos hablando? Porque curiosamente el siervo de Eliseo, pues se supone que él convivía con un profeta de Dios, con alguien que Dios usaba para que hiciera muchas señales, muchas maravillas, había hecho flotar un hacha de hierro. Y curiosamente el siervo de Eliseo no veía lo mismo que veía Eliseo. Tenía a alguien que le podía enseñar, pero no había recibido, no había aprendido nada. ¿Por qué les menciono esto? Porque tenemos que tener cuidado nosotros de que a lo mejor estando muy cerquita de Dios, a lo mejor nuestra mirada está velada sin que nos demos cuenta. A lo mejor íbamos por un camino y pensamos que estamos adentro del camino y ya nos desviamos un poco. Pero la gran misericordia de Dios es esta, que nos da la oportunidad de que así como Bartimeo, que estaba fuera del camino, se dio cuenta que estaba fuera del camino y volvió al camino. El criado el que le servía a Eliseo, él no podía ver hasta que Eliseo oró a Dios y Dios le abrió los ojos para que viera. Y cuando los abrió, vio que había más gente
Amén. Eran más los que estaban con Eliseo, por eso Eliseo cuando se despertó, él se levantó tranquilo, le dice, tranquilo, no pasa nada, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros, pero él no lo alcanzaba a ver. Así que los que están con nosotros son más también. Amén. Porque si tenemos a Dios, tenemos multitud. Porque Él es todo, ¿no? Amén. Podría darles muchos ejemplos. Fíjense que desde Génesis hay un ejemplo con Agar, la concubina de Abraham, con quien tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y Sara le dice a Abraham, pues no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la promesa, entonces le dice a su esposo, despídela. Y despiden a la esclava con su hijo, hijo de Abraham. Le da pan, le da un odre con agua, pero pasado el tiempo se le acaba el agua y entonces esta mujer deja a su hijo en un arbusto y ella se va porque dice, no quiero verlo cuando él se muera de sed y de hambre. Pero el muchacho clamó. Fíjense que lo interesante de esto es que aprendamos a clamar, porque dice que Bartimeo también clamó. Y el muchacho clamó y entonces Dios envía un ángel y le habla a Agar y le dice, he escuchado el lloro y el clamor del muchacho. Y le dice, levanta tus ojos y mira. Y dice que cuando Agar alzó la mirada, vio una fuente de agua, pero ella no la había visto. Ella ya había dejado al muchacho para que muriera de sed y la fuente la tenía enfrente. Muchas veces nosotros así podemos estar en lo espiritual, podemos estar secos y tenemos la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo, es la roca de la cual sale agua viva. Podemos estar ahí cerquita y no tomar del agua, pero depende de nosotros si quitamos todo lo que nos estorbe, todo velo, todo lo que no nos deje ver hacia adelante y le vemos a Él, nos acercamos a Él y bebemos del agua viva. Depende de nosotros. Dios no nos obliga a que nosotros bebamos, pero nos conviene que nosotros bebamos, que tomemos el agua, porque dice que es un agua que salta para vida eterna, no es cualquier agua. Amén. Veo el reloj y me parece increíble que lleve ese tiempo. Pensé que esto acababa de empezar. Pero bueno, básicamente la enseñanza es esta, que este es el tiempo en que nosotros podemos acercarnos y tomar gratuitamente de esa agua. Y este es el tiempo en el que Dios había prometido que en los postreros días Él derramaría de su espíritu. Y dice nuestro Señor Jesucristo cuando leyó el rollo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a los contritos. Pero hay una partecita interesante. Y me ha enviado para dar vista a los ciegos. Entonces tenemos que llenarnos
de su espíritu. Porque él mismo lo decía en uno de los evangelios donde dice, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Tenemos que tener ese cuidado de no pensar que estamos llenos de luz y en realidad es tinieblas. Tenemos que pedir el Espíritu, porque la Escritura dice que al que lo pida, le será dado. Así que si hemos venido en esta mañana y reconocemos que tenemos hambre, que tenemos sed, que quizás nuestros ojos se estaban empezando a nublar, que quizás habíamos dejado de ver, porque esto le puede pasar a cualquiera. Seamos honestos. Elí, un gran sacerdote, pero después de un tiempo dice la Escritura que no había palabra y los ojos de Elí se empezaron a oscurecerse. Es una figura. Cualquiera puede decir en lo humano, bueno, le salieron cataratas, pero es una figura. Había dejado de llenarse de la presencia de Dios, había dejado de leer la palabra, se había salido del camino porque ya ni siquiera estaba en el camino y ya no veía. Y era un sacerdote. Y entonces Dios tuvo que levantar al profeta Samuel. Por eso les decía que el perder la vista le puede pasar a cualquiera. Para que alguien pueda ser sanado, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene una necesidad, que tiene un padecimiento. Porque si no reconoce que hay un problema en él, que hay una enfermedad, pues tampoco va a aceptar un tratamiento y no es a la fuerza. Por eso les decía hace rato, ¿qué hicieron estos hombres que recibieron la vista? Se acercaron a Jesús, le clamaron y le pidieron que querían ver. Porque se dieron cuenta que les hacía falta. Amén. Voy a terminar con esto. Lo que está escrito en Efesios 1:17 dice de esta manera, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Pablo le estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo, he escuchado de ustedes la fe que tienen y he escuchado que van bien, están bien, pero yo estoy orando, dice, para que el Padre les dé espíritu de revelación y de sabiduría, para que sus ojos sean alumbrados, para que su entendimiento sea abierto. Y a mí me gustó esta parte de la Escritura porque quiero que hagamos este ejercicio todos, que pidamos ese espíritu de revelación y espíritu de entendimiento, para que nuestros ojos sean alumbrados por el Espíritu de Dios. Amén. Quiero que se pongan de pie, pues. Los que quieran orar ahí en su lugar, pueden hacerlo. Los que quieran pasar al frente, bienvenidos. Los que quieran pasar al altar, pues, bienvenidos, adelante. Y así todos aquí juntos, unánimes, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra y que verdaderamente nuestros ojos y nuestro entendimiento sean abiertos, porque muchas veces estamos en el lugar de la bendición y no alcanzamos a ver la bendición que tenemos. Tenemos a nuestra familia y no alcanzamos a ver lo que Dios nos ha dado. Y podría
darles una lista innumerable de lo que Dios nos ha dado y no habernos dado cuenta. Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que tú nos has enviado, Señor. Convencido estoy, Señor, que esta palabra la enviaste tú porque sabes cuál es nuestra condición y cuál es nuestra necesidad. Mi Señor, yo recibo de ti esta palabra, Señor, porque yo reconozco delante de ti que tengo gran necesidad de ti, Señor, de que tú abras mis ojos, que abras mi entendimiento, Señor, que me des más de tu revelación, de tu sabiduría, más de tu presencia y más de tu Espíritu Santo, Señor. Cancelamos toda tiniebla y toda oscuridad, Señor. Y yo te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que bendigas a este pueblo que está aquí delante de ti, Señor. Que se han acercado a ti, Señor, confiando en ti, sabiendo que tú eres el único que puedes recobrar y darnos la vista otra vez. Padre Celestial, te pedimos en tu poderoso nombre que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Que quites de nuestra alma y de nuestra mente y de nuestro corazón todo vacío, toda incredulidad, Señor. Toda fortaleza, todo lo que nos haya estado estorbando y no nos haya dejado caminar y no nos haya dejado que entremos más en tus caminos y que nos metamos más a tu presencia, Señor. Todo lo que nos estaba robando la bendición y la paz, lo cancelo en tu nombre, Señor Jesucristo. Y a partir de hoy, mi Señor, renovamos nuestros votos, hacemos un pacto contigo, Señor. Nos metemos en el camino de la bendición, nos llenamos de tu luz. Padre mío, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Glorifícate en cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Porque sabemos que tú eres el único, Señor, que nos puede dar una visión diferente de las cosas, Señor. Un entendimiento diferente. Y hemos venido porque confiamos plenamente en ti, que no nos vamos a regresar iguales. Que vamos a salir llenos de la unción de tu Espíritu, Señor. Fortalecidos en el poder de tu Espíritu. Llénanos de tu presencia, llénanos aún más de tu Espíritu. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar con tu gloria, Señor. En tu poderoso nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Toca cada alma, cada mente, cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Transfórmanos, transforma nuestra mente. Transforma nuestros pensamientos. Límpianos, Señor. Límpianos. Danos una visión diferente. Conforme a tu Espíritu, Señor. En tu poderoso nombre, Señor, cancelo toda esclavitud, toda atadura. Todo lo que nos estaba estorbando en la mente lo cancelo en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Declaro que esta es una iglesia limpia, una iglesia sana, una iglesia que se edifica en tu cimiento que es la roca. Una iglesia que camina por tus sendas de rectitud y de justicia. Una iglesia que quizás si ya estaba saliendo del camino, vuelve a retomar el camino. Háblanos, Señor. Háblale a nuestra mente, a nuestro corazón. Háblanos, Padre Celestial.